Pues bueno, buenos días a todas. Es un gusto para mí saludarles un sábado más de un cafecito con Dios. Me siento muy contenta, me siento muy agradecida con el Señor porque hoy cerramos nuestra serie Soy Amada. Y es una bendición para nosotras el poder concluir esta serie con una invitada muy especial que Dios nos ha permitido tener este sábado aquí en esta reunión de un cafecito con Dios, y se las quiero presentar. Algunas de ustedes quizás no la conozcan, otras ya tienen tiempo de conocerla, pero es una gran mujer con un gran corazón de servicio al Señor, llena de la presencia de Dios, y esta mañana va a hablar directamente del corazón de Dios para nosotras. Así que yo te quiero pedir que tú, ahí donde estás, le des la bienvenida a nuestra amada Normita Morán, que está aquí con nosotras esta mañana para bendecirnos, para darnos una palabra de vida y para cerrar con broche de oro esta serie Soy Amada. Antes de que le demos la bienvenida a Normita, quiero que hagamos nuestra declaración de cada sábado. Así que si tú tienes ahí tu Biblia, toma tu Biblia, está la mía. Toma tu Biblia, cierra tus ojos y vamos a declarar: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y en esta mañana yo saldré renovada, transformada, bendecida por el poder que Dios tiene en mi vida y por su palabra, que es un testamento que me afirma, me reafirma cada día que Él me ama y me cuida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, mis bellas mujeres de un cafecito con Dios, démosle la bienvenida a nuestra amada Normita Morán. Adelante, Normita, bienvenida. Muchas gracias, pastora, muchas gracias. Muy buenos días a todas, ¿verdad? Buenos días a cada una de ustedes, hermosas mujeres de este grupo de cafecito. Es un honor para mí, ¿verdad?, estar aquí con ustedes, y doy gracias a Dios que me permite hoy este día estar aquí compartiendo su palabra, y gracias a la pastora Gladys por esta invitación. Gracias, muchas gracias, pastora, se lo agradezco. Bueno, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, vamos a cerrar esta serie tan hermosa que estuvimos viendo durante 8 semanas a través de cada una de las moderadoras, pastoras. Fuimos muy bendecidas y edificadas con cada una de las palabras que ellas nos compartieron a través del libro del Evangelio de Juan. En esta serie, ¿verdad?, de Soy Amada, hablamos de la esencia de lo que fue el ministerio de Jesús. Yo le titulé, ¿verdad?, a lo que les quiero compartir hoy: eres amada porque Jesús es el centro de tu existencia y la razón de vivir. Ahorita que ya empezamos a conocer más de Jesús a través de este Evangelio de Juan, ¿verdad?, vamos a atesorar todas y cada una de las promesas que vimos, ¿verdad?, a través de durante todas estas 8 semanas que aprendimos, ¿verdad? Cada una de esas promesas, aprendimos de sus milagros, de sus prodigios. Y quiero empezar comentando, ¿verdad?, que el apóstol Juan, como el nombre del título del Evangelio lo indica, ¿verdad?, él fue el que escribió este Evangelio que son las buenas nuevas. Dice: a lo largo de este libro se refiere como el discípulo amado. Y esto lo vemos en Juan 13:23, y dice: y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Esto es el origen de su singular título de Juan el Amado. Yo me quiero, no sé, cada una de ustedes, imaginémonos, ¿verdad?, esa escena tan hermosa de Juan, ¿verdad?, con Jesús, como él, pues yo decía, le hacía manita de puerco, ¿verdad?, al Señor, así como que muy consentido, ¿no? Él se apapachaba, en su pecho se regocijaba, Señor, para sentir ese amor de Padre. Y yo me remonté, cuando leí este pasaje, me remonté atrás durante el tiempo de mi niñez. Yo me remonté atrás, que recuerdo que yo fui huérfana pequeña. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años, y a mí me criaron mis abuelos.
Y yo recordé que yo era como el apóstol Juan hacía con Jesús. Yo recordaba que yo hacía eso con mis abuelas. Yo buscaba en ellas ese regocijo, ese apapacho, ese amor, y recordé esa escena yo de mi niñez, y también me imaginaba yo a Juan con Jesús, sintiendo ese estrecho, algo muy hermoso, o sea, como tu corazón vibra, ¿no? En ese momento, ¿no? De sentirte amada, apapachada, ¿no? O sea, y también cabe mencionar que al principio, cuando la pastora nos compartió, al principio en la serie de la no amada, muchas veces nosotras a veces sentimos esa situación en nuestras vidas de no sentirnos amada, pero durante todo este tiempo hemos aprendido que somos amada, que hay alguien que nos ama, y ese alguien es Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a hablar un poquito de historia de este libro del Evangelio de Juan. Dice, no se sabe con exactitud cuándo se escribió este libro. Las fechas propuestas son desde el año 60 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Los primeros escritores cristianos sugirieron que Juan escribió este libro en Efeso, en Asia Menor, ahora la actual Turquía. Y bueno, vamos a hacernos una pregunta ahora. ¿Quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Jacob. Un día, estando los dos hermanos con su padre en la barca, remendando las redes, Jesús los llamó y ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Esto lo encontramos en el pasaje del libro de Mateo 4, 21, 22. Dice, Juan y Jacob fueron nombrados por Jesús como hijos del trueno. ¿Por qué hijos del trueno? Por el carácter fuerte de los hermanos. Ellos tenían un carácter muy fuerte, a lo que Jesús les llamó hijos del trueno, pero el Señor cambió sus vidas. También eso podemos encontrar, ¿verdad? De que Jesús nos ama a pesar de que le fallamos, porque siempre fallamos, pero dice su palabra en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros conocemos de Jesús y le recibimos y le permitimos que Él entre a nuestro corazón, Él cambia muchas cosas de nuestra vida que a Él no le agradan, y entre esas puede ser nuestro carácter, nuestra impaciencia. O sea, yo lo digo por mí. En aquellos tiempos, cuando yo no conocía de Jesús, me remonto a unos años atrás, que a mí se me hacía fácil muchas veces no medir las consecuencias de antes cuando manejaba. Por ejemplo, vas tú en tu carro manejando y de repente se te atraviesa ahí por ahí un colectivo y te dicen cosas y tú respondes, y eso no es lo correcto, ¿no? Cuando nosotros ya aprendemos a conocer de Dios, de Jesús, debemos de comportarnos a la altura, ¿verdad? Porque se nos hace fácil, ¿no? Nuestra lengua empieza a hablar y decir cosas que no son correctas. Dicen por ahí, como de mechita corta, ¿eh? Que nada más nos rozan tantito y ya uno explota, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Yo pienso que eso así pasaba con los hermanos, ¿verdad? Con Juan y Jacob. Por eso Jesús los nombró así, hijos del trueno, por su temperamento, yo pienso, muy irritables, ¿no? Y a veces son esas situaciones que nosotros podemos tener en nuestra vida, y lejos de ayudarnos, nos perjudica, porque en esas situaciones yo recuerdo que a veces del coraje o algo hasta tiemblas, o sea, y te puede hacer daño, ¿no? Pero con el tiempo vamos a aprender a ir moderando, ¿verdad? Ese carácter, ¿no? Aprendiendo a conocer el modelo a seguir que nos dejó, que es Jesús. Bueno, continuamos, dice. ¿Por qué debemos estudiar este libro? Una pregunta. ¿Por qué debemos estudiar este libro, el libro de Juan? Dice, el estudio de este libro de Juan nos ayuda a llegar a conocer a nuestro Padre Celestial a través del ministerio de su Hijo Jesucristo. Juan nos enseña que los que viven conforme a las enseñanzas de Jesucristo podemos recibir
grandes bendiciones, entre ellos la vida eterna. En una visión general, Juan presentó a Jesús como el Verbo, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, que ha venido para revelar al Padre y traer vida eterna a todos los que en Él creen, a todos los que en Él creen. De los primeros párrafos que vimos a lo largo de esta serie Soy Amada, se desprende claramente que el discípulo Juan rompió con los estilos de los otros escritores de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ellos se enfocaron en los eventos siguiendo a Jesús a través de los bullicios, mercados y pueblos. Pero Juan nos quiso mostrar al Dios vivo, al Dios verdadero, a esa deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los demás evangelios también están muy hermosos, pero Juan, en lo particular para mí, me muestra a ese Jesús amado, a ese amor que Él dio por nosotros al morir en esa cruz. Dice, Juan declaró que su propósito al escribir este libro era persuadir a los demás a que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Eso lo podemos encontrar en Juan 20:31, dice su palabra. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al que creen en Él tengan vida por el poder de su nombre. A diferencia de los 3 evangelios, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica, como les decía al principio. Era presentar la vida de Cristo, manifestar su deidad, su poder para con nosotros. Y sí, o sea, yo ahorita que hemos estudiado, muchas veces tal vez ya hemos escudriñado el libro de Juan, algunas de las que estemos aquí, pero yo me confieso que en este periodo, ¿verdad?, de 8 semanas que estuvimos viendo a través de las moderadoras y pastoras, que me dejó una gran enseñanza muy profunda en mi corazón, en el que entendí, o sea, el propósito de este libro y el propósito de Dios, de Jesús para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo me remonté cuando yo no conocía verdaderamente a Jesús. A mí de niña me enseñaron mis abuelas que me criaron a ver a un Jesús crucificado, clavado en esa cruz, pero verlo de una manera diferente. O sea, no lo conocía realmente quién era Él, ¿no? ¿Qué hacía? No conocía de sus milagros, pero ahora que ya le conocemos, nosotros sabemos que Él murió por nosotros y que si nosotros le recibimos y creemos en Él, Él nos da vida eterna y que Él puede cambiar cualquier situación que estemos viviendo en nuestra vida, como en mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a conocer de Jesús, o en una situación de crisis matrimonial, o sea, muy fuerte en mi vida, mi matrimonio, o sea, ya estaba a punto del divorcio, no le veía pie ni cabeza, o sea, ni nuestra propia familia, ni nuestras amistades. Llegamos por medio de un curso, gracias a Dios que nuestra iglesia comunidad imparte, ¿verdad?, estos cursos de matrimonio, y en ese tiempo que empezamos a escudriñar la palabra de Dios, nunca había tenido una Biblia en mis manos, nunca había escuchado una alabanza. Dios iba transformando, cambiando mi corazón, pero muchas veces escuchamos a veces voces extrañas, o sea, y no escuchamos realmente lo que Jesús quiere decirnos a través de su palabra, a través de las alabanzas, y escuchamos otras voces y impedimos que esa bendición llegue rápido a nuestras vidas, como fue en mi caso, porque terminamos el curso y no luego, ya se arregló mi matrimonio. No, claro que no. ¿Por qué? Porque la pastora Gladys, ahorita que inició, me hizo remontarme con este proverbio de la mujer sabia que edifica su casa y que la mujer necia con sus manos la destruye. Me lo recordó muy claro, o sea, yo me comporté como esa mujer necia
¿Por qué? Porque a mí me exhortaban, me decían que yo tuviera paciencia, que yo tuviera fe, que yo orara, que yo creyera en el poder de Dios, de Jesús. Y yo lo limitaba porque yo en mis fuerzas carnales, yo quería cambiar a mi esposo y yo se lo decía. Muchas veces, o sea, lógico que una situación de un vicio como el alcohol no cambia de la noche a la mañana, todo es un proceso. Y yo recuerdo que yo le decía a mi esposo que yo no tenía tiempo. Hasta le señalaba así con mi reloj, yo ya no tengo tiempo. Le decía, o cambias o cambias. Era un curso de 3 meses, estábamos en un proceso, pero yo no quería ver, o sea, que mi esposo sí el Señor lo había cultivado. Y poco a poco él iba entrando a conocer de él se estaba disponiendo más, él escudriñaba la palabra y yo veía que entendía más y yo no lo creía, o sea, habían sido tantas cosas, tantos años de engaño, de mentira, de muchas situaciones que yo tenía mi corazón endurecido. Yo no quería aceptar o ver que Jesús estaba transformando la vida de mi esposo. Y yo mis oraciones que hacía, las hacía de una manera también incorrecta. ¿Por qué? Porque yo me dirigía a él, eran unas oraciones como manipuladoras o egoístas que yo decía, Señor, pero ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? Yo me consideraba, yo no he sido mala persona, y ¿por qué este hombre es así? O sea, puros como reclamos, ¿no? Y eso no era correcto, ¿no? En el momento que yo entendí que yo tenía que soltar, ¿verdad?, a mi esposo, y que tenía que ponerlo en manos de Dios y que tenía que yo entregarle mi corazón a Dios, que me cambiara primero a mí para verlo como Jesús lo veía. ¿Por qué? Porque él era su hijo, yo era su hija y a los dos nos amaba, nos ama, pero yo decía, yo todo por delante, no, o sea, yo tenía que soltar y entregárselo a Jesús. Él lo iba a cambiar. A veces nosotras, bueno, yo en mi caso, que era muy desesperada, en mis fuerzas quería hacerlo, o sea, yo limitaba el poder de Jesús, no creía, y más cuando escuchamos otras voces que no son correctas. Por ejemplo, su misma familia de él me decía, él no va a cambiar, la familia es así, su papá tomaba, su abuelo, ya era como una herencia, pero no. Aquí Jesús nos enseña que nosotros debemos de romper con esas herencias generacionales, que son como unas maldiciones que debemos de romper, y cómo a través de su palabra, a través del poder de su nombre, de su sangre preciosa y poderosa. Por eso yo no sé qué estés pasando tú en estos momentos, hermosa Cafecito, pero yo te exhorto, ¿verdad? Y te digo que todo lo que tú vivas, tengas cualquier situación en tu corazón, que tú lo pongas en manos de Dios, que tú le entregues tu corazón a Jesús. Como dice su palabra, que Él está ahí a la puerta, en Apocalipsis, tocando, Él llama, pero Él es un caballero. Si tú no le abres la puerta, Él no entra a tu corazón. Bueno, voy a continuar. También vemos, o sea, en Juan 3:16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vuelve a decir aquí en Juan 3:16, y en Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Muchas veces en este evangelio el apóstol Juan lo remarca, ¿verdad? Nos los recuerda muchas veces, ¿no? Que dice que de tal manera Él amó a Dios al mundo, ¿verdad? Dios que nos dio a su único Hijo en sacrificio para que tengamos vida eterna. Y también nos vuelve a decir, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino a través de Él. Y esto también lo vemos, ¿verdad?, en los milagros. No sé si recuerden, voy a nombrarles algunos de los milagros que son, bueno, varios milagros que en el libro de Juan Él los plasma, ¿verdad? Si recuerdan, la conversión del agua en vino, eso lo vimos en el capítulo 2 del 1 al 11, y también la sanación del hijo de un oficial del rey.
lo vimos en el capítulo 4 del versículo 46 al 54. La sanación de un paralítico también lo vimos en el capítulo 5 del 1 al 18. La alimentación de los 5,000 lo vimos en el capítulo 6, verso 1 al 14. Jesús camina sobre las aguas, también lo vimos en el capítulo 6, verso 16 al 21. La sanación de un ciego de nacimiento, eso lo vimos en el capítulo 9, verso 1 al 12. Y la resurrección de Lázaro, del capítulo 11, del 1 al 45. Esos fueron algunos de sus milagros que Jesús hizo y que Juan los plasmó en su libro, porque yo me imagino que haber hecho infinidad de milagros, a que hasta hoy en día Jesús lo está haciendo. ¿Por qué? Porque todas y cada una de nosotras somos un milagro de Dios. Yo me considero un milagro de Dios, porque Dios hizo un milagro, o sea, Jesús hizo un milagro en nuestro matrimonio. Yo decía muchas cosas feas hacia mi esposo, con ese corazón endurecido. De mi boca salían muchas maldiciones. ¿Por qué? Porque estaba ese corazón endurecido. Pero cuando tú le permites que Él los transforme y lo cambie, Él es algo, dice la palabra, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo empezaba ya a sentir todo eso, o sea, uno anda testificando, hablando, o sea, porque a veces vas a reuniones con tus amistades o ves a tu misma familia y tú estás compartiendo, les estás diciendo, pero no te creen. Hasta eso, a veces se burlan de ti. Es como un bullying que te hacen, ¿no? Se burlan de ti, te ven raro. Pero es eso, o sea, nosotros debemos de resistir y no dejar de insistir, ¿verdad? De sembrar la semillita, esa palabra, ¿no? De hablarles, de decirles, y cómo nosotros debemos hacer ese ejemplo, ser testimonio, que ellos vean realmente el cambio que Jesús hizo en nuestras vidas. Y igualmente hoy en estos días, en estos milagros que estamos hablando, hemos visto muchos milagros de sanidad en este grupo de Cafecito, ¿verdad? Me gusta ver cómo todas nos apoyamos una con otra en oración, poniendo cada uno de las situaciones de enfermedad o cualquier situación que acontezca, que escriben para estar orando, intercediendo unas por otras, por todo. Y Dios ha hecho un milagro. Yo le doy gracias a Dios por la vida de un sobrinito que yo puse en oración con ustedes en este grupo Malí, que Dios hizo la obra en él. Yo me sorprendo grandemente y digo, Señor Jesús, eres tú el que estás obrando en mi familia. Son esos nuevos tiempos. La verdad era una enfermedad rara, inexplicable. Mi familia ya esperaba lo peor, o sea, apenas hace unos días le platicaba a la pastora Gladys que lo dieron de alta ya al bebé. Estuvo 3 meses luchando con esa enfermedad rara en su sangre, en un hospital en México, en hematología. Un bebé de 6 meses que pasó un entubamiento, o sea, y sus riñoncitos ya se lo dializaban, muchas situaciones. O sea, ahorita el niño ya 10 meses cumplió, para la honra y gloria de Dios, ya fue dado de alta, está con la familia, en un proceso de observación, pero yo sé que es sano. Dios tiene un propósito en él. ¿Por qué? Porque Él lo sanó y es por algo. O sea, Él tiene un propósito en la vida de este bebé, y a veces hay situaciones que no entendemos en la vida, que llegan ciertas enfermedades, que tenemos esa lucha y estamos ahí sufriendo con cierta enfermedad y que preguntamos, pero ¿por qué, Señor? O sea, y no es porque, es porque la gloria de Dios se quiere manifestar en su vida. Es como lo hizo con el ciego, al ciego de nacimiento, que en ese pasaje las personas veían mal a sus padres, pensaban que era una maldición, algo había tenido sus padres, que porque él nació ciego. Pero no, o sea, después vimos, ¿no?, el poder de Jesús al darle la vista a este ciego. Y así todavía no creían todavía el poder de Jesús, que podía hacer esas sanidades. Hasta hoy, estos días, nuestro Señor Jesús lo hace, lo sigue haciendo, sigue sanando enfermos, sigue levantando matrimonios, restaurando cualquier situación, economías, cualquier situación que pase en nuestra vida, Él lo puede hacer. Es cuestión de ponernos a conocer de Él, a seguir de Él, a escudriñar su palabra, a orar, o sea, como lo hacemos
todos los días, al igual que es en esta reunión que tenemos, debe ser todos los días permanecer con Él. También podemos ver en Juan 15:5, nos deja muy claro Jesús que separados de mí nada podemos hacer. Eso lo tengo muy claro hasta este tiempo. Separada yo de mi Señor Jesús, yo nada puedo hacer. ¿Y por qué les digo esto, bellas cafecitos? Yo hace años atrás, antes de que nosotros tomáramos el curso con mi esposo o que conociera yo de Jesús, yo busqué otras corrientes, o sea, yo busqué esa sanidad interior en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo vivía mucha depresión, yo vivía enfermedades, pero eran enfermedades provocadas por uno mismo, por la misma falta del perdón, por ese endurecimiento en tu corazón. Yo anduve en varios grupos, cuarto y quinto paso, anduve psicólogos, anduve libros, terapias. De momento te sientes bien, es una emoción que de momento estás bien, pero es algo pasajero. Pero cuando yo empecé a conocer ya de Dios, de Jesús, realmente a conocer a ese Dios vivo, porque anteriormente a mí me mostraban a un Dios que estaba muerto, y cuando uno festejaba su tiempo de que se le celebraba en la tradición, ¿no? Que era la Semana Santa, se le veía de una manera, pues se puede decir que con lástima, pero no es así. O sea, ahora sabemos que Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y tenemos un Dios vivo y Él nos da esa vida eterna. Y por eso ahora yo digo, no, de aquí soy para atrás, ni de aquí soy, de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque yo ya probé todas esas situaciones y que es nada más son tus emociones, es algo pasajero, es algo que trasciende. O sea, de momento te sientes bien, pero pasa el tiempo y otra vez te ponchas. Pero cuando suceda también estas situaciones en nuestra vida, porque ya estamos en este caminar espiritual, pero a veces puede suceder, ¿no? Porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero dice Dios que Él ha vencido al mundo. Sabemos que ya tenemos la herramienta, y que es la palabra de Dios. La palabra, como dice en el principio, lo que declaramos, ¿verdad? La palabra de Dios. Va a haber situaciones en nuestras vidas que nos podemos sentir ponchados, pero sabemos a dónde debemos recurrir: a la palabra de Dios, que es un manual de vida. Y como dice, es una palabra viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Debemos recurrir a su palabra, a la oración, para levantarnos y seguir adelante, porque las luchas las vamos a tener, como nosotros hace unos meses atrás, en julio, precisamente con mi esposo caímos enfermos por este bicho, COVID, pero gracias a Dios que Él nos levantó. Pero les confieso que llegó un momento que hubo un temor. ¿Por qué? Porque nos monitoreaban por teléfono los doctores y nos decían las preguntas que te hacen, que la oxigenación, que la temperatura, y a cada rato te decían, no le falta respirar, y no me faltaba, pero como que querían que me faltara. Y yo no estoy bien, y te entra un miedo, un temor. Bueno, ese fue mi caso, y más cuando te dicen tienen que dormir separados, como que te sientes solo y que no se pare, que descanse, muchas situaciones. Y cuando tú permites que ese miedo entre, pues como que todo se viene abajo. Pero yo después dije, no, Señor, tú estás conmigo, a poner alabanzas y a orar, a centrarme en Él, a pedirle, ¿no? A clamarle. Y Dios obró, Dios quitó de mí ese miedo, porque cuando uno trae ese miedo, ese temor, pues no avanzamos, ¿verdad? En esa enfermedad rara. Gracias a Dios que nos sanó Él. Hay algo también, mis hermanas, que les quiero comentar en resumen, ¿verdad? Jesús dijo, esto quiero que lo escuchen bien claro, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, para que ustedes vamos a ir como remarcando esas palabras claves, ¿verdad? Jesús dijo que Él es eterno, que es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, nuestro buen pastor, nuestro amigo, la puerta, la luz del mundo,
el primero y el último, la vid verdadera, el principio y el fin, la resurrección, la vida, el camino al Padre, el pan que da vida, el testigo fiel y la verdad. Esas palabras las dijo Jesús y debemos de atesorarlas a nuestro corazón y creerlas, que Jesús es eso para nuestras vidas. Y también algo que en el libro de Juan me llamó mucho la atención, ¿verdad? Un pasaje donde Jesús encarga a su madre, porque cuando nuestro Señor Jesús ya estaba en la cruz, ¿verdad? Ya estaba en ese, él ahí estaba su madre, estaba Juan, y Jesús le dijo a Juan en el capítulo 19, verso 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido o amado, ¿verdad? Le dijo a ella, madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo llevó a María a su propia casa. Es lo que me llamó mucho la atención, que cómo Jesús, ¿verdad? Le entregó a su mamá a su cuidado, ¿verdad? Él amó a todos sus discípulos, a todos sus 12 discípulos, pero él tuvo esa confianza en Juan. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Pero a la vez yo digo, sí, ya lo sé por qué. Porque Juan era un discípulo, por eso él se decía, el discípulo amado, o sea, un discípulo amoroso, o sea, que él daba amor y esperaba recibir amor. Y yo me imagino que Jesús lo deja con él porque sabía que su mamá iba a tener el amor, ¿verdad? Que Juan había, es como representando a él, ¿no? Aquí en la tierra, Jesús en vida, ¿no? Por eso Jesús le deja encargado a Juan, a su madre María. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Digo, qué hermoso, ¿no? Que cómo Jesús tuvo esa confianza en dejar a su mamá encargada con este discípulo, ¿verdad? Con Juan. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Y también, al final, en Juan 21-25, que ya es el cierre de este evangelio de Juan, nos dice Juan, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Con esto cerró Juan en el evangelio, ¿verdad? Diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas, o sea, él estuvo ahí presente, él lo vio, pero él escribió, ¿verdad? Inspirado por Dios, cada uno de los libros, ¿verdad? Que están en nuestra Biblia, en el manual de vida, son inspirados por Dios, ¿verdad? Y Juan plasmó algunos de los milagros y algunos prodigios que él vio, pero aquí claro dice que hizo muchas otras cosas. Y sí podemos testificar también nosotros hasta estos tiempos que estamos ahorita, que sigue haciendo muchos milagros Jesús. Él no pasa, ¿verdad? Él no pasa, sigue haciendo muchos milagros hasta estos tiempos. Y claramente, ¿no? También cuando él ascendió, ¿verdad? Al tercer día, pero antes también le dijo a sus discípulos que esperaban, ¿verdad? Que esperaran, que él iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Hoy en día nosotros tenemos ese Espíritu Santo, que él, ese precioso Espíritu Santo, que él obra en nuestras vidas, él hace la obra en nosotros, el Espíritu Santo. Debemos de ser pacientes, hermosas mujeres, porque yo lo digo por mí, porque sí era muy impaciente, demasiado, en todo este tiempo en nuestro caminar. A veces hay situaciones en nuestra vida que también nos pueden surgir y nos sale, ¿verdad? Esa chispa, ¿verdad? De la impaciencia, pero pedirle a Dios que nos ayude en esa debilidad que tenemos. Solamente Él nos puede ayudar. Y yo recuerdo en ese tiempo que yo quería hacer las cosas a mi manera, pero no es así. Debemos de confiar y tener fe que Jesús lo hará, que el Padre lo hará. Y clamar en estos tiempos al Espíritu Santo, que Él es el Consolador, el precioso Espíritu Santo que nos dejó Jesús cuando Él partió. Y debemos de
de acercarnos a Él, de conocerle a Él, de clamar a ese Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas. Hasta estos tiempos, Él lo sigue haciendo. Todas y cada una de nosotras que estamos aquí podemos contar o testificar un milagro que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cada una de nosotras podemos hacerlo. Y también, nada más, esto es como una nota, ¿verdad? Para saber que también Dios inspiró a Juan, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo a escribir Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Estos libros que también encontramos en nuestra Biblia. Y también escribió el último libro de la Biblia, que fue Apocalipsis, que lo escribió Juan en la isla de Patmos. Todos y cada uno de estos libros escribió el apóstol Juan, inspirado por Dios. Por eso, hermosa mujer, yo te invito, ¿verdad? Y te exhorto que Jesús sea el centro de nuestra existencia y la razón de nuestro vivir, para que seamos esas discípulas amadas. Somos esas discípulas amadas por Él. Él nos ama con ese amor eterno y condicional, y no olvidándonos que Él nos dio su vida eterna, ¿no? Y que hay un poder en nosotros a través de su nombre, del nombre de Jesús. Y también quiero cerrar con esto, donde dice la palabra en Isaías 61, dice la palabra en Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Hoy en esta mañana yo te digo, hermosa mujer, que nos levantemos y resplandezcamos. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús está en nosotros, en nuestra vida. Permanezcamos con Él, como Él nos dice, que separados de Él nada podemos hacer. Eso debemos de tenerlo muy claro, que la gloria de Dios está con nosotras, con cada una de nosotras. Muchas gracias. Y quiero cerrar con una oración, pastor. Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada una de tus hijas que están en este grupo de Cafecito. Padre, yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, Padre, que no las sueltes, mi Dios amado, de tu mano fuerte y poderosa. Que tú hagas, Señor, en ellas el propósito en el cual tú tienes para ellas y en el cual las has llamado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, muéstrales, Padre bendito, de tu favor y de tu gracia, Señor, a ellas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en tus vidas, transformando, Señor, esos corazones endurecidos, renovando su mente, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Síguenos inundando, llenándonos, Señor, de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, Padre. Estamos para servirte, para honrarte y glorificarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como Amén. estás, sigue con tus ojos cerrados y declaremos que